Buenas tardes para todas las personas que ya se encuentran en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para iniciar la sesión del Seminario Filosofía en la ciudad de este jueves 3 de agosto. Esta actividad, como ustedes, muchos de los ya lo saben, se realiza desde la Universidad del Cauca, cumpliendo con sus políticas de extensión a la comunidad, llevarlo académico de una manera más amplia, menos compleja, a la comunidad académica y no académica, apoyado también por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Filosofía, el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica y el Semillero de Investigación Arque. Un agradecimiento a los ingenieros que nos mantienen conectados en la virtualidad, a la doctora Alessandra Collazo, la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, y a todos ustedes, amigos y amigas que están constantemente acompañándonos en esta actividad académica. Hoy continuamos con el Islam, con el pensamiento islámico. Hoy tenemos a un cubano, Amílcar Aldama, que estudia su doctorado en Irán y que nos va a hablar de la actualidad de la filosofía islámica y su impronta en la filosofía contemporánea. Bueno, Amílcar, tu tiempo es tu tiempo. Bienvenido al Seminario Filosofía en la Ciudad y muy agradecido por habernos tenido en cuenta para acompañarnos. Gracias, Tienes el la uso de la palabra. Bueno, antes que nada, dar las gracias a la Universidad de Cauca, al profesor Gustavo, a la Fundación Avicenas, al profesor Nasser, al Sheikh Abdulkarim Orobio. Esta oportunidad para mí es un placer. De hecho, estuve viendo el lema de la universidad, me encantó, porque tiene una referencia hacia la luz y uno de los elementos de filosofía que vamos a trabajar hoy tiene que ver con el tema de la luz, que es una de las corrientes filosóficas que tiene el Islam. Mi intención en esta pequeña charla que quiero exponer es la influencia de la filosofía islámica, llámale más bien una lectura que ha tenido la filosofía occidental contemporánea de la filosofía islámica. Quizás sería más adecuado así. Porque conocemos, por ejemplo, de toda la influencia que tuvo la filosofía islámica en el occidente cristiano, en la época medieval. O sea, sabemos toda la gran influencia en Santo Tomás de Aquino, en Duns Scotus, en toda la escolástica en general y su, digamos, su lectura y su combate o relectura a la filosofía islámica, específicamente a la filosofía de Farabi, Al-Farabi, Averroes y Avicena. Me centro mejor en este caso en la filosofía contemporánea y muchos tendrán conocimiento de que en la actualidad la corriente filosófica en moda desde el punto de vista académico es el nuevo realismo o realismo especulativo. Muchas veces se le llama también realismo postcontinental, así lo acuña un profesor joven, Ernesto Castro, de España, que basa su argumento en una visión nueva del realismo. Aunque después un poco han decantado estos pensadores en otras corrientes, ya sea materialismo, sea nihilismo, pero el núcleo quizás de su comienzo está en este realismo nuevo que rompe con lo que ellos llaman el correlacionismo. O sea, toda esta filosofía, desde Kant hasta, digamos, toda la corriente postmodernista, el giro lingüístico y todo lo que Occidente ha dado como filosofía hasta el siglo XXI. Esta nueva corriente empezó desde el año 2007 y entonces quiero destacar, digamos, tres figuras de esta corriente y cuál es la influencia o la lectura que tiene de la filosofía islámica en estos tres pensadores. Uno de ellos va a ser el profesor y filósofo norteamericano Graham Harman. Graham Harman es el creador de lo que se llama la ontología orientada hacia los sujetos. Y vamos a ver en el caso de qué influencia tiene la filosofía islámica. Él mismo fue profesor de la Universidad Norteamericana en el Cairo y en Beirut. Y un poco, no dice quizás mucho, pero algo en digamos, en esa experiencia como profesor, como docente en Egipto y en Beirut, tuvo que ver con algunos puntos que toma de
de presupuesto para su ontología. En una entrevista en el año 2020, del profesor Harman, que se le hizo por parte de un profesor turco, el profesor Kadir Filiz, al preguntársele a Harman sobre si a través de la ontología orientada hacia los objetos se hacía, digamos, se podía entender lo que es la filosofía islámica, Harman contestó. Y esto es importante para entender, digamos, todo lo que viene a continuación. Dice Harman, el hecho de que la filosofía islámica nunca haya pasado realmente por el giro crítico kantiano es, según entiendo, saludable, porque creo que el giro crítico kantiano, por importante que haya sido, se ha convertido en una especie de prisión para nosotros. No podíamos hablar de cuestiones metafísicas como se hacía antes. Nos volvemos provinciales en el sentido temporal. Nos volvemos provincianos en el sentido de que cosas como el neoplatonismo y la metafísica medieval nos parecen hoy ingenuas. Ese sería, digamos, un punto importante. Es hasta qué punto la filosofía islámica está a salvo de todo lo que es el giro kantiano, de todo lo que representa para la filosofía occidental el giro crítico kantiano. Y, por supuesto, esta visión que tienen los filósofos realistas, de nuevos realistas, entre ellos Quentin Miyazus, entre ellos Harman, Grant, tienen ese ir hacia la filosofía anterior a Kant. Y ahí vamos a ver por qué entran en colación diferentes puntos de vista que tienen que ver con la filosofía islámica y sobre todo con un lenguaje teológico dentro de esta filosofía. Slavoj Žižek, el filósofo esloveno, marxista y lacaniano, denominó a Graham como un filósofo directamente religioso, aunque Harman no ha tratado abiertamente el tema religioso a modo de Miyazus, que es el otro gran filósofo de esta corriente. Se puede decir que no comparte el enfoque nihilista de Ray Brassier, otro de los cuatro principales filósofos de esta corriente, en el que, por ejemplo, el mismo Harman denomina que Brassier es un ocasionista sin Dios. Esta noción de ocasionismo va a ser importante en esta visión. Otro filósofo expone que Harman sugiere que Harman excluye tanto la ontoteología, o sea, los objetos subsumidos bajo Dios, como excluye también el secularismo, los objetos explicados de acuerdo a las leyes naturales. Eso es un punto de vista y parto de, digamos, que la filosofía, esto es una visión ya de orden personal, no es sí teología. Y al mismo tiempo, o digamos, en esa misma línea de filosofía es una teología, digámoslo de modo que lo decía, digamos, el poeta Octavio Paz. Hay una corriente subterránea dentro de la filosofía que lo que fluye es la teología, ya sea la filosofía de orden, digamos, como la escolástica, que es evidente, pero las filosofías modernas, digamos, dígase, no sé, pensadores como Derrida, Foucault, el marxismo, la escuela de Oviedo de Gustavo Bueno, todas estas corrientes de filosofía de una forma u otra tienen dentro esa corriente subterránea de la teología. Incluso el mismo Hegel hablaba de que toda ciencia al final es teodesia, ¿no? En el sentido de una teología natural. Por tanto y demás, vamos a analizar esta comunión, esta corriente interna que existe entre filosofía y teología, porque de hecho el profesor está hablando ahora mismo de Dussel y me recuerdo de las metáforas teológicas de Marx, ¿no? Que es un libro importante de Dussel también, que un poco explica dentro del contexto del Capital y las obras de Marx todas las metáforas de orden teológico que manejaba Karl Marx. Y el mismo, uno de los grandes seguidores de esta corriente, un iraní, hoy en día vive en Estados Unidos, Reza Negarestani, dice lo siguiente: hacer teología rigurosa es perforar el corpus divino con herejías de toda índole. Entonces vamos a ver cuál es la posición de estos filósofos en específico y bajo una misión, digamos, quisiera trabajarlo desde un marco topológico abierto, donde un poco podemos analizar en ese marco diferentes tipos y concepciones de orden epistemológico y ontológico. Estas tres figuras que vamos a analizar en el día de hoy, que es Graham Harman, que ya le expuse, el otro norteamericano, Eugene Zucker,
y el iraní Reza Negarestani. ¿Por qué escojo estos tres? Porque cada uno de ellos en sus obras tienen un planteamiento, una lectura hacia tres de las escuelas principales de la filosofía islámica. En el caso de Graham, tiene un planteamiento hacia la escuela Mash'ari, que es la escuela peripatética, y también del Kalam o la teología islámica. En el caso de Zucker, tiene un planteamiento, una lectura a la escuela Ishraqi o la escuela iluminativa. Por eso hablaba del tema de la luz en el tema del lema de la Universidad de Cauca. Y en el caso de Negarestani, tiene un planteamiento o una lectura hacia la escuela del Hikmat Mutaliya o la sabiduría trascendental o filosofía trascendental, que son las tres principales corrientes filosóficas dentro del contexto islámico. Y vamos a explicarlo antes de caer, digamos, en el estudio o en el análisis de estas tres figuras y cómo hacen una lectura. Tienen una influencia, están bajo la angustia de la influencia, como diría Harold Bloom, de la filosofía islámica. Antes me gustaría, digamos, poner en cuestión tres preguntas, digamos cuatro preguntas que son fundamentales antes de analizar la filosofía o la lectura de la filosofía islámica por parte de estos tres filósofos contemporáneos. La primera pregunta sería, ¿existe filosofía islámica? ¿O realmente qué es la filosofía islámica? ¿De qué se habla cuando se dice filosofía islámica? Piensa que en muchos textos, generalmente desde el siglo XIX, se hablaba de filosofía musulmana, filosofía árabe. En el caso de cuando se hable, y eso un poco todavía es de uso, es decir, filosofía árabe, obviamente la filosofía islámica, gran parte del canon de la filosofía islámica se escribió en lengua árabe. Pero eso no quiere decir que todos los que lo hicieron eran árabes. Generalmente la mayoría de los filósofos que escribieron filosofía islámica no fueron árabes, fueron persas, fueron de otros contextos geográficos. Otra cosa es que no solamente se escribió en árabe, se ha escrito en persa, se ha escrito en urdu, se ha escrito en diferentes lenguas del contexto islámico, y entonces decir filosofía islámica solamente abarca un marco, digamos, de ese gran marco, ese macro marco que es la filosofía islámica en este caso. Ese sería el primer punto. La segunda pregunta sería, ¿es auténtica la filosofía islámica? Es otro tema que siempre se ha manejado, o sea, ¿hasta qué punto es original la filosofía islámica? Se habla muchas veces de que la filosofía islámica no es más que un comentario a las obras de Aristóteles, que es un comentario, digamos, a todo el cuerpo de Plotino, desde las obras de Plotino que se dieron en el contexto islámico, y que no hay nada original en ello. Eso es un punto que bastante, digamos, se discute en la academia y que ha sido demostrado por muchos investigadores, tanto de Occidente como de Oriente, que sí existen una serie de elementos que son básicos y originales dentro de la filosofía islámica, dentro de estas tres corrientes que vamos a analizar, sea la peripatética, la Mash'ari, la Ishraqi o iluminativa, y la del Hikmat Mutaliya, que es la filosofía trascendental. El otro punto es decir si la filosofía islámica murió con Averroes. Es muy común. Este planteamiento incluso llega hasta Hegel, en el sentido de decir que, bueno, con Averroes murió la filosofía islámica. A partir de Averroes queda todo, digamos, a un pensamiento, digamos, de orden metafísico, místico, y no hay un pensamiento racionalista. De hecho, muchas veces se habla en la academia actual, esto tiene mucho debate, porque se habla de la filosofía islámica hasta Averroes, y después se habla de una filosofía postclásica, otros le llaman filosofía post-avicénica, o sea, después de Avicena, y que estas corrientes de pensamientos postclásicas no tienen un componente racionalista como lo tuvo en el caso de Averroes, o como lo tuvo el caso de Farabi, o el caso de Avicena. Y muchas veces, digamos, en la Universidad Complutense de Madrid se desconoce o digamos, se desprecia el aporte filosófico de filósofos que vivieron, que hicieron su obra, digamos, en el siglo, ya hasta el siglo XXI, digamos. Estamos hablando de grandes producciones filosóficas dentro del contexto islámico que son desconocidas para muchos especialistas por ese prejuicio de decir de que con la filosofía de Averroes murió la filosofía islámica. Porque ya, digamos, Averroes, a juicio de muchas personas, es un filósofo de carácter racionalista, plenamente racionalista,
incluso avalado para muchas escuelas de pensamiento. Recuerdo, como saben que soy cubano, los diccionarios de filosofía marxista, por cierto, que existían en Cuba en los años 80, 90, eran estos diccionarios soviéticos, donde recuerdo que tengo uno todavía en La Habana, que este diccionario, desdichadamente no recuerdo el autor, los autores de este diccionario, son clásicos estos de los cánones canónicos de la filosofía marxista soviética. En este diccionario aparecían fotos de los filósofos que para la corriente de este marxismo eran fundamentales como, digamos, antecesores de la filosofía de Lenin, Stalin y Karl Marx, ¿no? Y aparecía, por ejemplo, la foto de una imagen de Spinoza. Para ellos, Spinoza, por supuesto, era un filósofo, un premarxista. Demócrito, por supuesto, no podía ser de otra manera, cuando Karl Marx hizo su tesis de doctorado sobre Demócrito. Y así hasta aparecer también una imagen de Averroes. Entonces, para los marxistas, Averroes también, en este caso, estos marxistas de carácter soviético, Averroes era un precedente, un antecedente, mejor dicho, de el materialismo dialéctico que ellos potenciaban. Otro punto, otra pregunta sería, ¿es la filosofía islámica y la filosofía islámica posclásica una filosofía, digamos, con un saber filosófico? A sabienda de que, por ejemplo, el saber filosófico en las teorías contemporáneas, el saber filosófico está opuesto a lo que se llamaría la prefilosofía, la perifilosofía o la ciencia antigua. ¿Hasta qué punto, digamos, la filosofía islámica en su generalidad y la filosofía islámica posclásica en su particularidad pertenece a un saber filosófico o no? Ese es otro elemento que quisiéramos hoy trabajar. Entonces, partiendo de estas cuatro preguntas, vamos a analizar las tres escuelas de pensamiento fundamentales dentro del contexto islámico. La primera sería la escuela o corriente de pensamiento Mash'ari. También se le puede decir Mash'aun, que significa lo mismo que la palabra peripatetis, o en el caso de los filósofos que siguen la línea de Aristóteles. Mash'aun quiere decir los que caminan, que obedece a este método didáctico de dar las clases caminando. En este caso, Aristóteles lo hacía. En este caso también se adquiere ese contexto del término peripatético. En esta corriente, que aparece con la figura de Al-Kindi como el primer filósofo de este orden, tiene mucho que ver con el periodo ya de los Abbasí en Bagdad, en Irak, con la fundación de la Casa de la Sabiduría. Es importante en este contexto del Bagdad Abbasí la fundación de esa Casa de la Sabiduría y las traducciones que se hicieron de todo el corpus griego al árabe, pasando obviamente por el siriaco. ¿Qué pasaba? La mayoría de los traductores que sabían árabe y sabían griego, en este caso sabían griego, en este contexto, eran nestorianos, monofisitas, eran cristianos orientales. Ellos conocían el griego y tenían el siriaco como lengua madre. Y muchas traducciones se hicieron del griego al siriaco y del siriaco al árabe como tal. O sea, ese fue digamos, el lenguaje vicario que existió para esta transmisión de conocimientos. Y ahí, en este contexto, se hicieron las traducciones, todas las obras, prácticamente la mayoría de las obras de Aristóteles se tradujeron así. Se tradujo una parte, digamos, el capítulo 4, 5 y 6 de la Eneada de Plotino, que desgraciadamente, o sea, en su momento se confundió este texto y no, diciéndose que era una obra de Aristóteles, cuando realmente eran 3 capítulos de la Eneada de Plotino, además incorporándoles algunas epístolas, algunos textos de Porfirio y de Próculo. Por tanto, y además fueron los textos fundamentales, digamos, en filosofía que se tradujeron y que se hicieron comentarios bastante extensos en el contexto abbasí. Al-Kindi, que fue, digamos, el filósofo que estuvo orquestando, digamos, dentro del contexto de las traducciones que se dieron en la Casa de la Sabiduría, este tránsito de conocimiento del griego al siriaco y del siriaco al árabe, fue, digamos, uno de los que impuso un canon lexicográfico dentro de este, digamos, orden filosófico. Había muchas palabras que se trajeron del árabe, del griego al árabe, que no tenían, digamos,
un término análogo dentro de la lengua árabe. Hay muchos términos dentro de la filosofía islámica que son transcripciones directas, digamos, del griego al árabe. En el caso de la palabra autocus en árabe. Es una palabra muy extraña en árabe porque no tiene, digamos, un referente semítico, pero viene de una transcripción, una transliteración fonética del griego al árabe. Y así se utilizan otras construcciones, una palabra muy complicada dentro de la ontología islámica, el niyat, que es una construcción que se hace a partir de traducir el to'ón dentro del contexto de las geneas de Plotim. Y así se dieron, digamos, un orden de traducciones y de comentarios que fueron, digamos, enriqueciendo la obra griega. Y ahí donde está, digamos, el primer punto de enriquecimiento de los saberes que se dieron en Grecia fue el ir incorporando dentro de este contexto de traducciones y de comentarios a esas traducciones el ideario, digamos, de la filosofía islámica como tal. Otros autores, otros filósofos importantes en este contexto fueron Abu Bakr al-Razi, Al-Farabi, por supuesto, muy conocido en Occidente, Sina o Avicenas, Abu Bakr al-Baghdadi, y así una serie de filósofos que son canon dentro del, digamos, contexto abbasí. Y por supuesto vinieron los filósofos del contexto andalusí, donde está el cierre, digamos, en este caso con Averroes o Ibn Rosh, y toda la serie también de comentarios y traducciones que se dieron en ese contexto de Córdoba y el contexto, digamos, andalusí. Esta sería, digamos, el primer orden de los Mashai. Los Mashai o los peripatéticos tuvieron, por supuesto, el paradigma de Aristóteles como referente fundamental a la hora de hacer la filosofía, pero, digamos, ya en cada autor, en Farabi, en el caso de Avicenas, en el caso de Averroes, empezaron a incluir y a elaborar una serie de sistemas que eran propios ya del pensamiento de este contexto, que fue lo que recibió, digamos, la escolástica cristiana, y fue lo que combatió la escolástica cristiana. Lo que increíblemente la escolástica, Occidente en este caso, pudo conocer las obras de Aristóteles a partir de los comentarios que se hicieron por parte de los árabes, en el caso de Avicena, en el caso de Averroes, digamos, todo el contexto en cuanto a la racionalidad que se daba en las obras de Aristóteles, de Farabi, que hizo un comentario fuerte de la República de Platón, lo hizo también Averroes en su momento, y eso fue lo que recibió de Platón y Aristóteles el occidente, digamos, escolástico. Hasta que después, por supuesto, la escuela de Toledo y la escuela francesa empezaron a hacer sus propias elaboraciones de traducción al latín directamente, que ya después hubo una especie de independencia en esa dependencia que existió entre la escolástica y la filosofía islámica. Es importante también decir que ese tránsito a la inversa del árabe al latín se dio por medio del español, digamos, el protoespañol, el castellano más, digamos, más antiguo. En este caso fue el idioma que fue de tránsito, puesto que los judíos en este caso eran los que tenían conocimiento del árabe y del español, pero no sabían el latín. Entonces se hizo a la inversa. Si en el siriaco lo fue, en el caso de llevar las obras del griego al árabe, en este caso el español, el protoespañol, en este caso fue el idioma medio. En este caso. Ese es en cuanto a la filosofía peripatética. Es la más conocida, no me voy a extender, puesto que es lo que realmente todos conocen como filosofía islámica y que muchas veces, como dije, conocen como filosofía árabe, que es la filosofía de esta corriente y que, repito, desgraciadamente existe el prejuicio de que es una filosofía que se basa en el comentario de los griegos y que es una filosofía que muere, en este caso la filosofía islámica muere con Averroes, cosa que no es así porque ahora vendría la otra corriente de pensamiento que es la corriente Ishraqi. La corriente Ishraqi fue fundada por un persa llamado Sohrawardi. Nació en el año 1154 y murió en el año 1191. Murió joven. De hecho, se le llama el filósofo joven o el mártir porque murió en Alepo. Fue ajusticiado por orden del sultán Saladino en Alepo, Siria. Y digamos, Sohrawardi pertenece a una segunda corriente dentro del pensamiento islámico, el filosófico islámico, que hace una síntesis del pensamiento antiguo persa, o sea, todas las corrientes, digamos,
del zoroastrismo, el supanismo, con la filosofía de orden avicénico en este caso. Tiene una dependencia muy fuerte al pensamiento machaí de Avicenas y, por supuesto, del contexto islámico como tal. O sea, algo que hay que poner claro. Tanto las tres escuelas tienen al texto sagrado del Corán como un elemento referencial. Muchas veces se habla de la corriente de la doble verdad de Averroes, corriente que no es de Averroes, sino fue una interpretación del averroísmo latino que se dio que para conciliar, creo que ahí estaba Boecio en ese sentido, dándole más fuerza a ese postulado, de que podía ser la fe y la razón podían estar, digamos, en un campo asimilado, en un campo neutro, digamos, que podían darse las dos condiciones, la de la fe y la de la razón. Un elemento que no está en Averroes, porque de hecho Averroes fue hasta jurisprudente, en el caso hizo hasta libros de jurisprudencia islámica, y para nada fue una persona que dividió fe y razón por dos sentidos. Fue una interpretación, una lectura que se hizo por parte de los averroístas latinos y que fue en su contra, digamos, dentro de los juicios de la Sorbonne que se dieron en 1200, bueno, en los siglos de esta gran polémica entre los averroístas latinos y el papado. Entonces, en cuanto a la corriente de Ishraqi, tiene más fuerza, digamos, en el orden de la herencia que tiene el Occidente del platonismo. Y el platonismo, no tanto el platonismo como el neoplatonismo. Lo vamos a ver en su escala de, digamos, ontológica y epistemológica, posee muchos elementos que son muy similares a lo que Plotino, Proclo y Porfirio han trabajado en su teoría neoplatónica, pero lo que digamos, le hace más original es toda la síntesis que hace de la filosofía occidental con la filosofía de orden irania, en este caso el zoroastrismo, y toda la respuesta a la noética que tiene contra Avicennas. Crea todo un postulado dentro de esta escuela que empieza igual con las mismas formas que tiene la filosofía peripatética, primero con la lógica, luego con la filosofía natural y luego con la metafísica. En ese orden también trabaja la filosofía Ishraqi. Un punto de elemento fundamental, esta obra, que es la obra de Isharate de Avicennas, es una obra que ha sido comentada tanto por los Ishraqíes como la escuela que viene posterior. Es, digamos, el libro más comentado. Se conoce mucho el Shifa, o el libro de la curación de Avicenna, que es un libro, digamos, más enciclopédico, pero este libro es donde ya Avicenna trabaja sus teorías más fuertes. De hecho, trabaja teorías fuertes en cuanto a la subjetividad dentro de lo que se llama la ciencia del nafs o la ciencia del alma en este caso. Y es acá, dentro de este contexto de la ciencia del alma, donde trabaja más Sohravardi. De hecho, hoy mismo cuando se evalúa la filosofía de Sohravardi, se la evalúa mucho en este campo del estudio de la modalidad, de la subjetividad, de la teoría de las filosofías de la mente. Se trabaja mucho a Sohravardi porque tiene elementos que anteceden a muchos elementos que se trabajan en la filosofía contemporánea en cuanto a la filosofía de la mente. Lo que ocurrió fue que como Sohravardi no fue parte del canon de los filósofos que se tradujeron al latín, no fue conocido. No fue conocido hasta siglo XIX y principios del siglo XX, por medio de toda la corriente del orientalismo occidental. Entonces ya viene con otra visión, pero todavía hoy es un autor desconocido. De hecho, en nuestro contexto, si uno lee las obras de Henry Corbin, que es, digamos, el que hace el descubrimiento de Sohravardi, no tanto él, pero bueno, él lo hace, digamos, más extensivo a la academia, porque antes que él hubieron, por ejemplo, el mismo Luis Massinón, que fue el profesor de Henry Corbin, lo conocía, pero fue Henry Corbin, ya en el siglo XX, el que hizo, digamos, ya el redescubrimiento de Sohravardi en Occidente, y a partir de él es que empieza, digamos, a conocerse la postura que tiene Sohravardi dentro del contexto de pensamiento. Lo dio a conocer como un platonismo oriental, pero hoy ya, digamos, en cuanto a niveles de estudio, la filosofía de Sohravardi tiene niveles de profundidad que son increíbles, y él trabaja mucho con un término que es el término de la luz. Para él la luz es, digamos,
lo análogo a la existencia. Y eso es algo que también va a arrastrar toda la filosofía islámica, el tema del wujud, la existencia. Es un término bastante complicado de traducirse al español, a cualquier lengua occidental, porque puede ser, puede ser existencia, puede ser acto de ser, pero ese wujud dentro de la filosofía islámica es el epicentro, digamos, siguiendo la misma línea, digamos, de Aristóteles, obviamente de la metafísica. Pero ese wujud es, digamos, leído dentro del contexto islámico de una manera que no se hizo en Grecia. Y de un modo que cuando se lea en la actualidad hay atisbos de eso en Heidegger, hay atisbos de eso en Sartre, en el existencialismo francés, en todo el campo de la fenomenología alemana, francesa, está, digamos, muchos elementos y eso es lo que se está trabajando en la actualidad. El libro fundamental de Sohrawardi es el libro el Hikmat Ishraqi, que es este libro que es también muy comentado dentro del contexto islámico y es fundamental dentro de todos los estudios de la corriente Ishraqi. Esta sería la segunda corriente. Ishraq quiere decir, bueno, en este caso, Ishraq viene del nombre que equivale a la raíz Ishraq, que significa crecencia, naciente, son nacientes, iluminación, todo lo relacionado con lo lumínico, con lo luminoso, con la salida del sol, con el alba, el crepúsculo, las primeras luces del albor. Y es un elemento fundamental que para Sohrawardi hay una equivalencia entre la luz y la oscuridad. Y ahí está presente, digamos, la visión irania, ¿no? De luz y oscuridad, de bien y mal, que no está presente obviamente en la filosofía peripatética, que tiene un orden más directo en el sentido de Aristóteles, con toda la elaboración que se dio. Pero acá, en el caso de Sohrawardi, hay un elemento fundamental que es la mística, que es el sentido del descubrimiento, la manifestación, el shuhud en este caso. Vamos a la última de las corrientes filosóficas, que es la de la filosofía trascendente, que corresponde a Mullah Sadra. Mullah Sadra ya es un filósofo persa contemporáneo con Suárez, contemporáneo con Descartes. Es, digamos, el filósofo persa que hace la síntesis total entre la filosofía ishraqí, entre la filosofía de Sohrawardi, de ishraqí, la filosofía peripatética de Avicenna y Farabi y demás, con la filosofía, digamos, de orden religioso en el sentido de filosofía de hikma, de sabiduría, que está más vinculada al elemento, digamos, llamémoslo así, espiritual que tiene el Corán, espiritual que tiene el chiismo, en el tema del imamato, y por supuesto trabaja también con el misticismo, y sobre todo con el misticismo de Ibn Arabi. Esa es la gran síntesis que logra hacer Mullah Sadra, y es, digamos, la filosofía que más fuerte ha tenido el contexto islámico chiita hasta el momento. De hecho, todo, hasta proyectos de orden político como la revolución iraní se dio en base a ese elemento. Que también, por supuesto, hay puntos de vista que se contraponen acá, ¿no? Digamos, a veces, de eso es la visión que a veces yo tengo, ¿no? En problemas de orden, digamos, político, muchas veces se encuentran en la calle, en la cuestión de la praxis, dos visiones del punto de vista de Mullah Sadr, en el caso de Irán, ¿no? Pero Mullah Sadr ha sido un filósofo de mucho impacto dentro del contexto islámico chiita y escapa más allá de eso porque ha tenido un impacto fuerte en la India, en Pakistán. Ahora mismo hay un gran impacto de Mullah Sadr en países como Indonesia, Malasia, en África. O sea, hay un impacto fuerte de Mullah Sadra porque es una síntesis, digamos, un orden de todo el elemento, digamos, de carácter islámico. De hecho, también la parte de la teología es bastante trabajada por Mullah Sadr y eso lo hace muy singular en el punto de vista como filósofo. En este caso serían las tres escuelas, también se basan en principios que tienen que ver con el wujud, con el tema del wujud, con el tema de la principalidad de la existencia o la principalidad del ser, con la modulación o gradación de esa existencia, con el movimiento sustancial de esa existencia. O sea, tiene toda una teoría fuerte y una teoría de orden escatológico también muy fuerte, que es compleja, es muy, digamos,
interesante, pero compleja a veces de estudiar. En síntesis, estas son las tres escuelas filosóficas que quería remarcar, que van a tener un impacto en estos tres pensadores que tiene Occidente, que en la corriente del realismo especulativo o el realismo nuevo realismo. Vamos a la figura de Graham Harman. Sobre Graham Harman, como dije anteriormente, es el creador de la teoría ontología o la ontología orientada hacia los objetos. No sé si tienen un conocimiento, digamos, de estas corrientes. Es una corriente que tiene que ver mucho con la lectura, aunque ellos se van, digamos, a una filosofía que reniega de Hegel, reniega, digamos, de Heidegger. Ellos, en este caso, Gamma es muy hegeliano y muy heideggeriano. Tiene mucha influencia de Heidegger dentro de su teoría, que incluso esta teoría de Heidegger del martillo, el martillo que cuando se rompe, eso se manifiesta al momento que se rompe, una vez que tú lo estás usando, no tiene ningún tipo de, no adquiere ningún tipo de sentido hasta que se hace manifiesto a la vez que te hace falta. Esa teoría del objeto es la que toma, es muy, sí, lo estoy diciendo muy por arriba, es la que toma Harman para dar su teoría de los objetos como una ontología de objetos. Y para esa ontología echa la mano a un filósofo como Avicennas. En el caso de Avicennas y en el caso de la teología islámica del Kalam. Sobre todo el Kalam en Harman va a ser muy importante para el tema del ocasionalismo, para el tema de esa teoría que va a utilizar él, que es el de la causación vicaria. Y utiliza inclusive utiliza el mismo ejemplo que utilizan los ocasionalistas, que en este caso es el fuego y el algodón. ¿Qué es lo que hace que el fuego queme el algodón? Entonces, una teoría causal diría que, bueno, el fuego directamente causa que el algodón arda. En el caso de los ocasionalistas, Ash'ari, que es el tema teológico que él utiliza como referente a esta teoría vicaria de la causación, no existe un contacto directo entre el fuego y el algodón. Hay un elemento que los enlaza. En este caso, que sería lo que se llama en teología el taxis, el particularizador de esa unión entre fuego y algodón. Y ese taxis sería Dios en este caso, que es el que causa, digamos, que se dé esa situación. Y es una teoría modal importante porque incluso Al-Ghazali hablaba de que es en esa circunstancialidad, o sea, el taxi se da en este mundo porque se da esa particularidad. Pero puede existir otros mundos donde no suceda. Pero sucede en este porque, digamos, están las condiciones para darse acá. Eso sería una teoría modal interesante, rara, que tiene Ghazali y que la toma Graham Harman para dar la teoría de la causación vicaria. Esto se puede ver en su libro El objeto cuádruple del año 2016 y la causación vicaria, que se tradujo en la revista Colapso en el año 2012. Él habla explícitamente de la herencia y la importancia que tiene para él la causación, o sea, la teoría de los ocasionalistas acharíes y de las teorías, digamos, de orden Avicenna. Él lo comenta y es bastante claro a la hora de manifestarlo y de decir que tiene una herencia fuerte de esta corriente de pensamiento. En el caso del otro filósofo, en el caso de Zucker, tiene un libro que se llama Afterlife. En ese libro, él trabaja, digamos, la filosofía negativa. Trabaja mucho con la apófasis, con todas las teorías de teología negativa. Trabaja también con toda la teoría de la filosofía de Schopenhauer, de Frege. Trabaja mucho también con la visión que tiene Emily Cioran, con, digamos, el orden negativo, el orden pesimista. Y es un filósofo que se dedica mucho a lo oscuro, a estudiar la oscuridad. De hecho, tanto hace que se dice como es un realismo oscuro. Él tiene muchas cosas que toma de la filosofía de Graham, como el caso también de los vicarios, el tema del sentido de los vicarios, lo que tiene mucho que ver con, digamos, ese estilo que tiene Slavoj Žižek de usar la cultura popular para un poco fundamentar sus teorías filosóficas. En el caso de esta vicariedad que toma de Harman, la utiliza mucho con los objetos oscuros. Y el toma de la cultura popular, sobre todo de las películas de terror, a él le gusta mucho el tema de la oscuridad, el terror y demás. Y
y hace misma consolación del tema de lo vicario con, digamos, con los objetos malignos que tienen, que transmiten un mal. No sé, conoce de cultura popular y de cine de terror, puede ser, no sé, la cinta de la película de Ring, que es la que causa que un espíritu venga a la realidad y que, digamos, amenace a la persona que ve el video, o el libro de Babadook, sí, sería esa la idea. Lo importante es que él en este libro, además de hablar del tema de esta oscuridad y demás, trabaja el tema del vitalismo. O sea, utiliza mucho el tema del vitalismo que lo quiere de un modo u otro de su maestro Alain Badiou. En este caso, él utiliza la figura de Sohrawardi para analizarle desde la postura de ese concepto que tiene Sohrawardi de la oscuridad y el concepto que tiene Sohrawardi de la luz, para traer un concepto que lo sella en este libro, en Afterlife, que es el de la vida superlativa y el del vacío luminoso, que sería, digamos, el concepto que utiliza a raíz de la lectura que hace de Sohrawardi en este capítulo de su libro de 2010. Es extensivo porque habla mucho y sobre todo hace una lectura comparada de Sohrawardi con otros filósofos, ¿no? Con el caso de Dionisio de Areopagita, de Schopenhauer. Y es interesante porque a pesar de que no tiene un estudio directo del árabe o de las fuentes o el léxico de Sohrawardi, intuye más o menos algunos elementos que tiene Sohrawardi en su manera de hacer la visión de la oscuridad y la luz, que es un elemento muy iranio, muy del maniqueísmo, muy del mazdeísmo, y lo sabe interpretar y llevarlo a sus escalas de teorías realistas que tiene Sacker. Esa sería, digamos, la lectura que hace Sacker de Sohrawardi. Y en el caso de Reza Negarestani, que es un poco más interesante, Reza Negarestani es de la nueva corriente, digamos, de este nuevo realismo. Los primeros filósofos de esta corriente se llamaban los realistas especulativos. Ya los que están en esta generación, que son los que, digamos, están trabajando más fuerte, el realismo, en este caso Negarestani es uno de los más fuertes, los más serios. Negarestani tiene una visión muy racionalista. Es un filósofo muy difícil de leer, muy duro, muy analítico. Es iraní, nacido en Shiraz, igual que Mullah Sadra. Cualquiera diría, bueno, por ser iraní tiene digamos que ya tiene que ser un filósofo islámico. No, él fue ingeniero, de hecho, estudió ingeniería y su filosofía ahora sirve mucho en todo este mundo que se está armando con respecto a la inteligencia artificial. Él hace un análisis de la inteligencia y el espíritu en un libro que es increíble, el nivel de capacidad y sistema filosófico que maneja muy fuerte, y lo considero el más serio dentro de este grupo de filósofos, uno de los más serios filosóficamente hablando. Él tiene un libro que es una locura total que se llama Ciclonopedia, que viene siendo como una novela, pero es muy complicada. Es complicada y se ha convertido en una especie de novela de culto, que mucha gente la lee y quiere entenderla y hacen debates, y Internet es, digamos, el foro fundamental de todo esto. Una cosa que tienen todos estos escritores y estos filósofos es digamos, la pasión que les une con respecto a una figura de la literatura del terror que es Lovecraft. Todos ellos se consideran grandes lectores de Lovecraft. Dicen que, por ejemplo, en Lovecraft decía Harman, o dice Harman, que Lovecraft manifiesta un realismo extraño. Y de hecho, el mismo Harman hace todo un estudio, un libro que se le dedicó a Lovecraft, donde él hace todo ese análisis de la estructura, los objetos que se hunden, que se van a una dimensión de lo real, y esconde sus cualidades sensibles y demás, ese elemento de la cuaternidad que está en Heidegger, que también la maneja de una manera, digamos, a su orden ontológico, la ponen digamos, en manifiesto con respecto a elementos de la literatura de Lovecraft, o sea, con el ídolo de Toulouse, con el Necronomicon, todos estos elementos. Y en la novela esta de Negarestani tiene mucho que ver con este elemento de Lovecraft. Fue una novela muy pura. De hecho, ahí es donde sale esta frase que le leí, que hacer teología rigurosa es perforar el corpus divinos con herejías. En este caso, las herejías no solamente sería, digamos, traer, digamos, el ateísmo o el nihilismo dentro de un contexto religioso, sino más bien esa visión para él herética de la demonología babilónica y demás. O sea, estamos hablando de unos filósofos un poco raros. Vamos a ver, porque quizás no lo hemos leído o no lo conocemos, o supongo que muchos lo conocen también, pero son filósofos raros a la hora de manejar filosofía. Cualquiera diría, bueno, son filósofos como al orden de Heidegger, que tiene todo,
Heidegger también tiene toda una especie de retórica y de simbología rara, ¿no? Eso muy en ese orden, pero un poco va un plus más en su complicación. De hecho, Quentin Miyazuki tiene una teoría bastante de los filósofos, de esta primera línea de los filósofos especulativos, tiene una teoría muy complicada, puesto de que si hasta el momento los filósofos estaban tomando digamos, el principio de razón suficiente como un elemento primario para hacer filosofía, el caso de Hegel, por ejemplo, él invierte ese elemento, pone que anulan, en el caso de todos estos filósofos, anulan la razón suficiente y ponen el principio de no contradicción como un elemento primario sobre el de no contradicción. Pero, sin embargo, en el caso de Quentin Miyazuki va más allá. Él hace su propia teoría, su propio principio, que es el principio de factualidad, que dice que todo es contingente salvo la contingencia que es necesaria. Y todo lo manifiesta de una manera un poco, viene de la escuela de Alain Badiou, de esa matematización del conocimiento, pero tiene al final en su parte ética todo un elemento importante que está en su tesis de doctorado que no ha publicado, se llama la inexistencia divina. Para él existen tres mundos, estamos viviendo uno de estos mundos, y va a arribar un cuarto mundo, donde para él estos mundos que estamos viendo no existe Dios, Dios no existe, en este sentido Dios no existe, pero sin embargo para él, en su teoría dice que en ese cuarto mundo Dios va a venir en forma de un niño y se va a dar la resurrección de los muertos. Y entonces a partir de ahí crea toda una teoría de que es el filósofo que tiene la misión de, por su ardor y su esperanza en esa resurrección de los muertos, que se dé ese momento, y en esa resurrección de los muertos va a haber todo un periodo, digamos, de donde el filósofo tiene que tener la responsabilidad de liderar en este caso ese mundo. Un poco se conoce el tema de Platón, el rey filósofo, Al-Farabi, tiene que ver quizás por ahí, pero son teorías que son un poco complicadas, lo que increíblemente es lo que está pasando ahora en filosofía, ¿no? En el caso de Harman o sea, existe esta mesa, existe el mundo, todos se van en una tesis socialista. El caso de Marcus Garvey, que también esta teoría es, bueno, el mundo no existe, pero ¿qué tipo de mundo? O sea, el mundo como totalidad, y demás. Y empiezan con toda una serie, digamos, de análisis a partir del teorema de Cantor, y es un poco complicado, pero increíblemente, aunque parezca mentira, es lo que se está leyendo, lo que se está actualizando en filosofía, y se hacen congresos con estas personas. Y bueno, no es mi interés criticarlo, o sea, yo de hecho estudio mucho esta corriente y un poco tengo mis puntos de críticos sobre ellos, pero vengo a negar Stanley, me parece el más serio de todos ellos, me parece más serio, lo cual no quiere decir que maneje teorías un poco locas, ¿no? Como la que maneja en el libro Psiconopedia. Pero hay un texto que tiene que se llama Esoterismo Islámico. En Esoterismo Islámico, él analiza el tema de la escatología islámica desde el punto de vista de Mullah Sadra y desde el punto de vista de Al-Farabi. También trabaja con Nicolás de Cusa, pero bueno, los islámicos en este caso son Farabi, pero le hace más fuerza a la visión que tiene Mullah Sadra sobre el Kiomat. El Kiomat es el día del levantamiento. Kiomat es una palabra muy diacrónica también en lengua árabe, porque tiene muchos sentidos. Puede tener el sentido Kiomat de levantamiento, de constitutivo, de cosas subyacentes, de existente, de ser existente, de posición o lugar, de ser rectilíneo, de ser directo. Y él juega con esa diacronía del término Kiomat, viene el levantamiento, que es el levantamiento, digamos, de los muertos. Y hace toda una teoría de que en el caso del Islam, la filosofía islámica ve y la teología islámica ve a Dios en lo externo, y que en un sentido no existe una capacidad, hay una imposibilidad de facto de conocer a Dios. Hay una imposibilidad de facto de conocer a Dios. Y esa imposibilidad, y él empieza a manejar con teorías de Al-Farabi, que tiene que ver con la imposibilidad pasiva y la imposibilidad activa, que toma de la ciudad ideal de Farabi, es manifiesta al final que el día de la resurrección no es un día de velación o de velamiento, sino de resurrección, de rebelión, de una rebelión donde el hombre va a adquirir, digamos, un infierno epistemológico y un vacío ontológico. Intentó esto es bastante
cuestionable, ¿no? Y de hecho tengo un artículo en la revista Dialéctica donde poco pongo en tela de juicio los elementos que utiliza él, porque de hecho el mismo Mullah Sadra trabaja lo que se llama el Qiyamat Hakikat, que es digamos, el ser real. Y utiliza, por supuesto, hay análisis que hace Mullah Sadra, donde sí hay una especie, digamos, de elementos que valida un conocimiento de Dios, pero desde el punto de vista de la mística. Y ahí entra, digamos, otro tipo de contexto, que es la mística, que es totalmente diferente a, a la filosofía. Esto es algo que es muy común en el mundo islámico, es la división entre filosofía, teología y místicos. Y misticismo, el fan, sufismo y demás. Muchas veces hay peleas entre estos contextos hasta hoy mismo, hasta hoy día todavía existe ese tipo digamos, de prejuicios entre estos tres grupos. Pero cuando hay un filósofo como Mullah Sadra que hace una síntesis inteligente y bien orgánica de estos tres mundos, digamos, a veces es complicado y es difícil de entender. Y por eso a veces mucho prejuicio en cuanto al conocimiento de este filósofo. Y a pesar de que Negarestani tiene digamos, un buen nivel de filosofía, pienso que pasa por alto muchos elementos que tienen que ver con eso que está exponiendo de de un conocimiento. Un poco que desconoce lo que en mística se habla del faná y el bacá, que es una especie de aniquilación y permanencia en Dios. Tiene todo un trasfondo, digamos, en la filosofía o en la mirada, no filosofía, sino en el misticismo de Ibn Arabi y su escuela, y todo el concepto de conocimiento y de percepción que existe en la filosofía islámica. Es diferente totalmente a las percepciones que quizás la filosofía occidental se ha dado en cuanto a mística. Pero hay muchos elementos que la mística quizás hay muchos elementos que son comunes. De hecho, el diálogo interreligioso se da más en la mística que en la misma religión, a mi juicio. Pero en la filosofía islámica de Mullah Sadra es bastante compleja porque a veces es difícil hasta un mismo texto de determinar, o sea, va por grados. En la misma corriente de filosofía de Mullah Sadra existe un grado de seguidores que siguen una parte de Mullah Sadra y otro que siguen otra. Y es complicado en ese sentido. Lo que pasa es que acá Negarestani un poco desconoce esa parte y por supuesto Negarestani no fue un estudiante de filosofía acá en Irán, no me consta. Conoce a Mullah Sadra, porque obvio que deben conocer a Mullah Sadra porque iraní de la misma ciudad, pero la lectura que hace de Mullah Sadra no es la más, digamos, aceptada en ese sentido. Aunque digo, estoy leyendo mucho ahora el texto sobre inteligencia y espíritu y hay muchos elementos que utiliza Negarestani dentro de su concepción epistemológica que son de Mullah Sadra en cuanto al concepto del intelecto y lo intelectado y digamos, ese vínculo entre estos dos elementos, eso es Mullah Sadra en lo que se llama el istihad, el aql ba maqul, o sea, es lo que no lo enuncia, pero utiliza ese tipo en la epistemología. Sin embargo, hace esa crítica que como que en la filosofía, en la mirada de Mullah Sadra, existe una imposibilidad activa y pasiva para ese tipo de conocimiento que va a crear, digamos, el momento de entrega de la resurrección. En este caso, pues está hablando del tema de la resurrección. Bueno, esto sería, digamos, tres de los filósofos que en la actualidad están trabajando. No quiere decir que no existan otros filósofos que tengan, digamos, un análisis de la filosofía islámica en la modernidad. Hay muchos, pero me interesan estos tres porque son de las corrientes, digamos, de moda en Occidente. No son muy conocidos acá en Irán, por ejemplo. Yo hablo de realismo especulativo, realismo, nuevo realismo acá y no es conocido. Conocen muchos, algunos estudiantes conocen a Negarestani, pues no conocen estas corrientes y ya van prácticamente para 20 años ya que se están haciendo bastante trabajo y demás sobre este tema del realismo especulativo. Lo cierto es que en lo que respecta a la filosofía islámica es importante en las tres escuelas de pensamiento es el nivel de compromiso que tienen las escuelas con lo espiritual, con lo místico. Se podría decir que los más reacios a ese tipo de cognición hacia lo místico son los peripatéticos. Sin embargo, en esta misma obra de Avicenas, su capítulo final tiene que ver con ese elemento de lo que es la intuición. Se puede llamar, digamos, la manifestación, en el sentido místico, en el sentido quizás como se puede hablar de mística salvaje, como lo dice este autor francés, Juli, que tiene ese libro sobre la mística salvaje, ¿no?
que está en todos, digamos, en muchos autores, en muchos. Pienso en La náusea de Sartre, de Jean-Paul Sartre, que cuando me recuerdo aquel momento que está en el parque, tiene una especie de epifanía, ¿no? Viendo un árbol, ese tipo de conocimiento se le da mucha validez dentro del Islam, dentro de estas corrientes, sobre todo la escuela Ishraqi y la escuela de Mullah Sadra. Es un conocimiento que entra en esa dinámica de la racionalidad. Ahí en este caso, pues muchas personas, muchos estudiosos de la filosofía islámica, pienso en el profesor Ramón Guerrero en la Complutense de Madrid, en el profesor Lorca, dice, bueno, sí, la filosofía de los racionalistas, pero ya la otra filosofía, ya eso es mística, eso ya no, es que es un modo de razonamiento para modo de ver del filósofo. También se entiende la filosofía de una manera, o sea, muchas veces se habla de falsa fe, pero generalmente hablan de hikmah que de sabiduría, y ahí como que engloba más, digamos, ese componente de la filosofía islámica. Y dándole un poco respuesta a las preguntas anteriores, sí existe digamos, un saber filosófico desde una perspectiva que no es la misma que la perspectiva, no es la misma perspectiva de la filosofía occidental. Sí hay digamos, un recorrido después de la filosofía de Averroes, todo un recorrido bastante fuerte que llega a nuestros días, a filósofos actuales como Yazdan Panah. Lo que ocurre en contexto islámico es lo siguiente, que es lo que sí es complicado. Existe un núcleo de filosofía tradicional, como ejemplo de esta ciudad, que es la ciudad de Qom, donde se dan las clases de Mullah Sadra, de Avicena, de Farabi, pero es un núcleo digamos, de escuela tradicional. Y está la escuela, el núcleo académico, que está integrado en Mashhad y demás, que se dan con una serie, digamos, de metodologías más didácticas, con metodologías fuertes. Acá, en este tradicional, por supuesto, es un vínculo más tradicional. Hay algunas escuelas que tratan de hacer una síntesis, pues sale mal, siempre sale mal ese tipo de síntesis. Entonces se dan esos dos núcleos y no hay mucha, digamos, comunicación entre ambos. Pero sí hay un recorrido que llega a la actualidad de pensadores como Yazdan Panah, por ejemplo, que viven con, que hace de la filosofía de Sadra un elemento nuevo, con elementos nuevos, y estudia demasiado bien la filosofía, la epistemología occidental, la dan clase a Bunge, a muchos epistemólogos, y tiene elementos nuevos, o sea, se va renovando la filosofía islámica, no se ha quedado estancado, como decía Hegel, durmiendo el largo sueño de la historia, ¿no? No, se ha desarrollado. Que hay elementos, por supuesto, que no son plenos, que hay elementos que son irregulares, lo existe en cualquier escuela de pensamiento. Lo que no quiere decir que no sea activa, no tenga ideas audaces, que no tenga ideas que sean rescatables en caso del pasado y dignas digamos, de pensar y reflexionar en el presente. Ese es el elemento que, digamos, que yo veo en la filosofía islámica actual. ¿Cómo se podría, digamos, trabajar la filosofía islámica a partir de todo con síntesis a la filosofía occidental? Se puede dar. Hay muchos casos y muchos paradigmas que se pueden seguir, digamos. Se puede seguir el paradigma de la escuela de Kioto, la escuela de Nishida, de Masao Abe, que tienen esa síntesis de la escuela idealista alemana y sobre todo digamos, el antecedente de la filosofía de Heidegger con el budismo zen. Eso es un elemento que se puede trabajar, o sea, que se puede seguir. Pienso también en la escuela de los platónicos eslavos, Pavel Florensky, que tienen ese elemento. Se han dado muchos, digamos, de nuestro idioma. Por ejemplo, está Eugenio Trías, el filósofo catalán, que tiene un gran estudio que se llama Las Edades del Espíritu, que tiene un análisis desde la hermenéutica. Bien, y hablando digamos, también el tema de la fenomenología, que muchos hablan de la escuela del giro teológico francés de la fenomenología, en el caso de Levinas, de Henri Michel, Michel Enrique, que tienen, digamos, perspectivas bastante dignas de poderse estudiar. Y pienso que la escuela de filosofía islámica podría tener, digamos, un impacto de ese orden. Lo que ocurre es que es muy desconocido el impacto. Por supuesto, tiene que ver con muchos elementos de lo de colonial, de este tipo de perspectivas académicas, de gremios académicos. Doy fe de eso, que muchos gremios académicos que se perpetúan ahí en la filosofía de Averroes porque, por supuesto, es español, es cordobés y no puede venir algo de afuera para un poco quitarme digamos, el protagonismo que tengo. Todas esas cosas que ustedes saben que en la academia desgraciadamente acontecen, lo cual no quiere decir que por supuesto, la filosofía de Averroes tiene un valor, pero también lo tiene toda la filosofía posterior, que es la que, digamos, trato de ir incentivando.
modestamente en nuestra lengua, que es otro elemento fundamental dentro de la filosofía islámica. Desgraciadamente, nuestro idioma fue un idioma de carácter filosófico en el caso del Islam, en el caso del Asís Palacio de Mella, hoy desgraciadamente no es. Discúlpame, profesor, no oí, me fui, me fui más allá del tiempo y nada, quedo abierto a preguntas. Y Listo, disculpen Amílcar. el concepto barroco, como dice Alejo Campentier, el gran concepto barroco que he hecho, ¿no? Vale, Amílcar, muy interesante la conferencia. Definitivamente, pues no tenía así una referencia muy fuerte del impacto que podía estar produciendo la filosofía islámica en Occidente y me da la impresión de que estos pensadores que has mencionado trabajan más en el lado occidental, no están en Irán, o la pregunta también tendría que ver si estando en Irán, ¿qué pasa con la formación filosófica en Irán? Pero démosle la palabra a Germán, que está pidiéndola hace rato, que quiere intervenir. Germán tiene el uso de la voz. Gracias, profesor Zorrilla, y un saludo para el profesor Amílcar Aldama. Bueno, quiero empezar por decir desde dónde estoy hablando. Estoy hablando desde la ciudad de Popayán y mi lugar de enunciación es como profesor de la Escuela Superior de Administración Pública aquí en una ciudad que le rinde culto en el imaginario popular a una frase muy racista y muy clasista que le llaman ciudad blanca, blanca, ¿cierto? Ya eso nos da pistas del lugar desde el cual estoy hablando y frente a lo cual soy bastante crítico. Profe Amílcar, quiero felicitarlo por su concierto barroco, pero yo debo decirle que, digamos, en aras de poder como estar más a tono con lo que nos está queriendo decir y le quiero pedir como que me disculpe por mi pregunta un poco como demandante, es una solicitud muy abierta. Me gustaría preguntarle dos cosas. La primera, ¿de qué tipo de Islam nos está hablando usted? ¿Sí? Y esa pregunta tiene que ver con las vertientes del Islam desde las cuales, digamos, se debería poder producir como la reflexión. Estamos hablando del Islam sufi, estamos hablando del Islam chiita, estamos hablando del Islam sunita, estamos hablando del Islam salafista. ¿Cuál es el Islam que usted nos trae hoy al conversatorio? Esa sería como la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con y empiezo como por una crítica, ¿no? La ontología orientada a objetos de Graham Harman pareciera ser como una suerte de nueva ventana para mirar el panorama de la filosofía contemporánea. Y sin embargo, me parece que el eclecticismo de Harman, allí donde se permite citar de manera muy ligera a la literatura de Lovecraft, por ejemplo, pero también de manera muy ligera, desde mi punto de vista, a Bruno Latour, del cual se ocupa de trabajar mucho, ¿cierto? Y cierta mirada sobre la filosofía de Heidegger que trae el profesor Harman, a mí me generan muchísima sospecha, muchísima sospecha. De hecho, yo sigo al profesor Harman por Instagram, le escribo en español, le escribo en árabe, le escribo en inglés, le escribo en varios idiomas, hasta le he escrito en lenguas nativas del Cauca, por ejemplo en Namrik, y el tipo me parece una vedette contemporánea que hay que mirar con cierta peligrosidad, ¿sí? Con cierta peligrosidad porque puede estar siendo un personaje que quiere simpatizar con las nuevas generaciones y, 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 y pareciera ser como un personaje de una serie de Netflix, ¿sí? Incluso su forma de vestir que genera una cierta antipatía entre los cánones de la filosofía y bueno, etcétera, etcétera. No quiero irme por el lado banal, pero entonces mi segunda pregunta, y recuerdo la primera, ¿de qué tipo de Islam nos está hablando? Mi segunda pregunta es, ¿cuál sería, y es odiosa la pregunta, pero ¿cuál sería el talón de Aquiles de la filosofía contemporánea frente al Islam? Porque a mí me da la impresión que cuando uno está intentando develar el mensaje del Sagrado Corán que solo se le revela a quienes el Señor Alá considera que debe ser revelado, pues debe ser algo muy trabajado con mucho cuidado, porque contrario a lo que otros credos religiosos consideran, el Sagrado Corán es la palabra directa de Dios
pronunciada por el arcángel San Gabriel, el ángel San Gabriel, al profeta Mahoma, que la paz y las bendiciones sean con él. Y eso nos lleva a que cualquier interpretación humanista o humana que se haga del Sagrado Corán debe ser con mucho cuidado porque no es una interpretación de un texto humano. Algo que a mí me parece como muy importante traer a colación y bueno, y celebrar a quienes han hecho posible este diálogo con usted, que esté aquí en el Museo Guillermo León Valencia, que es un personaje muy cuestionado en la historia política colombiana. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Germán, de verdad. Voy a contestarte a la segunda. Sí, obviamente Harman es como diríamos nosotros los cubanos, un personaje. Desde el punto de vista, también es una persona que tiene un gaste ya intelectual fuerte, porque es una persona que puede escribir 3 libros en el año, o una, no sé, y que se repite mucho en el texto, lo que dicen, ya eso no tiene ningún tipo de valor. El punto de partida de esta, digamos, esta charla sería más bien ver cómo existen lecturas desde de la filosofía contemporánea o lo que sea esto que está aconteciendo dentro del marco académico con respecto a la filosofía islámica o ideas que tengan que ver con filósofos de la filosofía islámica. Un poco para poner en contexto, porque mi visión es que existe un desconocimiento y existe desde el punto de vista de los que estudian la filosofía islámica, de ciertos elementos que son importantes y que son dignos de poner digamos, en conocimiento. El caso de la filosofía de Mulazar, por ejemplo, es desconocido completamente. Y que desde el punto de vista de la filosofía, estamos hablando ya de la filosofía desde lo académico, hay muchos elementos que Mulazar expone y tanto también lo hace Sohrawardi, que pueden ayudar un poco a ese conocimiento que están y son, digamos, previos a eso. Ahora, eso sí es importante, lo que me dices con respecto, la primera pregunta con lo que me estabas comentando también del Corán. En el caso de ¿qué Islam estamos hablando? Obviamente estamos hablando de un periodo largo de historia. Estamos hablando, y empecé, digamos, de Al-Kindi, en el periodo Abbasí, y un poco se extiende ya a 1500 y llego hasta ahora con respecto a muchos filósofos del contexto islámico actual. Obviamente estamos hablando de periodos de muchas escuelas, de muchas formas de ver. Estábamos hablando ahí de periodos de brasilíes, acharíes, escuelas de pensamiento teológico, escuelas de pensamiento filosófico, que obviamente es el concierto de grupos que se dieron de escuelas de pensamiento en jurisprudencia, también ocurre lo mismo, de escuelas de jurisprudencia. Lo que sí, en gran medida, obviamente se aunan en el tema de lo coránico, con visiones, en el caso de los acharíes, con su visión con respecto a los atributos, en el caso de los mutazilíes, con la visión que tienen sobre el tema. Ahora, yo en lo personal sigo la línea de Mullah Sadra y sigo la línea de Mullah Sadra como chico. Sigo la línea de Mullah Sadra como un filósofo donde su primer elemento, digamos, para hacer el recorrido de su pensamiento estaba en esa mediación con el Corán, con la familia del profeta, en ese sentido. Y el final de ese sentido de todo filósofo en este campo sería esa realidad, ese conocimiento de esa realidad que es la fusión con Dios. Y desde el plano, digamos, de la obra que se deja escrita, el fin de esa obra tiene que llegar digamos, a una interpretación, un tafsir coránico. En ese sentido, el Corán es digamos, lo que encierra todo ese conocimiento. No es que tenga que llegar, digamos, y terminar en una tafsir del Corán, pero te puedo decir que muchos, y lo conoces, muchos seguidores de esta línea de pensamiento, sea Al-Mata Tabay, tiene un gran tafsir del Corán y hace mucho hincapié, digamos, en la palabra revelada como elemento fundamental de todo el vivir. Pasa lo mismo con Mullah Sadra, aunque no hizo, digamos, un tafsir completo, sí tiene grandes obras dedicadas al tafsir. Y dentro de sus obras místicas, por supuesto, constantemente uno puede ver un libro de Mullah Sadra, un libro de Sohrawardi, un libro de la escuela de Mullah Sadra, y obviamente tiene generalmente toda una serie de postulados con respecto al Corán como tal, y de utilización del Corán, con una interpretación, digamos, de orden chií en ese sentido. Obviamente, existe todo dentro del contexto chií, existe pues una serie, digamos, de prejuicios con respecto a los filósofos, un prejuicio con respecto a los místicos,
Pero es una historia que es común en cualquier, digamos, dinámica de religión, donde existe una interpretación literal, donde existe una interpretación más abierta, pero en ambos, digamos, existe, digamos, ese respeto y ese poner en cada paso que se da el tema de el orden divino. De hecho, no se puede hacer filosofía en este caso, digamos, como sabes, si no hay un trabajo de devoción, si no hay un trabajo con el rezo, un trabajo con todas las leyes que pone, digamos, las leyes prácticas que pone el Islam. Eso es fundamental en este caso. Es desde el punto de vista, digamos, filosófico, pero tiene toda una praxis que si no se hace, no tiene ningún tipo de sentido. Lejos está de, digamos, de tarikas sufí que anulan el tema de rezar, anulan el tema de hacer todo tipo de acciones que son obligatorias, con tal de seguir a un maestro, un polo. Eso no existe dentro de la corriente de filosofía de Mullah Sadra, y tampoco ocurrió así en muchos filósofos que poco trabajan. No sé si esto contesta. Bueno, pues me quedo con cierta sensación de que sigue siendo el concierto barroco, pero pues es que el Islam en su historia nos da esa posibilidad de seguir en cierto barroquismo. Que la historia del Islam, desde el punto de vista de las escuelas de pensamiento, es bastante barroco. Eso sí, o sea, tienes que trabajar las escuelas teológicas nada más. Vamos al campo de las escuelas teológicas o vamos al campo de las escuelas de jurisprudencia. Es bastante amplio, porque son siglos, son siglos. No, y O sea, claro, se llega hoy, es común en la escuela del cristianismo también, o sea, los arrianos, los monofisitas, o sea, era un concepto también barroco, en el sentido de que fueron gestaciones de pensamiento que se estuvieron dando. Ahora, dentro de lo que yo defiendo desde el punto de vista de mi petición de principio, sigo la línea chií, en este caso, y la línea chií, en el caso de un pensador donde ponía por el primer paso que ponía para, digamos, empezar ese camino era, por supuesto, la veneración al Corán y su intercomunicación con la familia del profeta. Y a partir de ahí es todo lo demás. No es un divorcio que la religión va para un lado y yo puedo, digamos, no. Todo va en base a ese tipo de conocimiento. Eso es en base a lo que yo me muevo, en ese sentido. Por supuesto, hay toda una dinámica que pues es plural, en el sentido de escuelas de pensamiento, de escuelas de sectas. Obviamente, se dieron muchísimas sectas y estamos hablando de un territorio que abarca desde, imagínense, de Andaluz hasta territorios de Pakistán, de Indonesia. Se dieron miles de escenas, muchos grupos que están en Occidente, Ahmadíes, ¿qué te puedo decir? O sea, tú conoces en ese sentido, es amplio. Lo que pasa es que hay formas de, digamos, de diálogo. De hecho, por ejemplo, hay una nueva corriente, que es la corriente, nueva no, pero bueno, se dio un momento determinado que llevó este filósofo marroquí o de Túnez, no recuerdo bien, que se llamó Muhammad Abel Jabri, que era una corriente que tomaba de nuevo desde el punto de vista de unos libros interesantes que se llaman La crítica de la razón árabe, que toma el averroísmo, rescata el averroísmo, lo actualiza. Él había pasado a la escuela de hermenéutica con Ricordi y demás, que creo que fue compañero también de Dussel, Dussel lo menciona muchas veces, y hace esa postura, digamos, de un averroísmo para enfrentarlo al salafismo que se estaba dando dentro del contexto árabe. Y de hecho fue uno de los, digamos, el pensamiento de él potenció mucho la primavera árabe dentro de lo que se dio en ese contexto, ¿no? Entonces, cada situación filosófica, digamos, obedece un contexto y está en contraposición con otro elemento, digamos, en el caso del salafismo tiene toda una historia que también es bastante de mucho barroco también. Uno analiza la historia de Intaimiyya, yendo un poco más allá, ¿no? Intaimiyya hace una crítica directa a la filosofía, pero al final tiene un elemento de filosofía y de lógica griega impecable dentro de sus obras. Y al mismo tiempo sufi, y así pues, aparece el caso de Wahhat, el caso de Ghazali, que también es un caso increíble que comulga entre la teología, la crítica a la filosofía y el sufismo. O sea, es bastante. Pero eso es lo que hace, digamos, es la dinámica, digamos, de todo esto, que esa multiplicidad, pero esa multiplicidad en un caso que se da dentro de un contexto que es el Corán, que como que alberga todo ese tipo de. No creo que exista una línea que sea la pura, la única, en el sentido que, porque eso sería, digamos, desconocer la existencia por lo menos de esas otras. No creo en ese sentido. Y creo que sí, es amplio, es un abanico amplio, es complejo. Y eso Sí, es lo sí, que no. nos hace humanos. No, y maestro Amílcar, digamos, yo agradezco mucho su intervención.
solamente que debo ser muy honesto y amoroso en mi réplica, No, sí, sí, lo quiero agradezco, lo serlo agradezco. así, y es que a veces me da la sensación de que tenemos múltiples públicos, muchas audiencias en este tipo de conversatorios, y digamos que en un país como el nuestro, en el que el Islam es una minoría muy minoritaria, digamos que estamos en una conversación que desborda lo básico, que está llegando a unos niveles, digamos, que exigen conocer más No, lo que pasa, ciertos detalles lo que, y en ese sentido, discúlpeme, solamente digo este tema, como lo afirma el mismo Sagrado Corán, el ser humano es discutidor por naturaleza, entonces me parece que lo que usted está animando es una gran discusión que yo celebro de manera, digamos, muy, muy fuerte. Muy, muy... por ejemplo, yo he trabajado muchas clases para colectividades islámicas de Colombia, de Venezuela, y que participan muchos hermanos de Chile. O sea, obviamente yo estoy tocando un tema que no es de carácter, digamos, voy a llamarlo de una manera un poco, digamos, que no tenga ningún tipo de implicación para una comunidad islámica. No es un tema que yo Amílcar, trataría en una comunidad islámica, pero es un tema que yo puedo tratar en una comunidad filosófica, en ese sentido. Porque, Amílcar, perdóname que te interrumpa. Es que Oscar sí, está pidiendo la palabra y disculpe, es que si no miramos un poco las personas que están pidiendo la no, palabra, tenemos demasiado y lo que dice Germán es cierto. Hay una serie de preguntas muy fuertes que habría que hacer a esta conferencia y entre otras se está trabajando en Occidente seriamente en universidades o en grupos de trabajo académico este tipo de pensamiento que actualmente parece ser propio de los distintos grupos filosóficos del Irán. Pero bueno, esa es otra, una pregunta que yo espero que Oscar primero la haga, ¿no? sí, por favor. Gustavo, acabás de cortar un desafío a boxear que le iba a hacer a Milka y a Germán. Los quiero boxear a los dos. Y esto que estoy viejo, pero como buen argentino soy buen boxeador. Bueno, permítanme, no, muy lindo, los veo que son francamente muy formados. A Milcar, debo referirme a vos en primer lugar, pero Germán te debo reconocer. Pero ojo, porque te voy a boxear en serio si querés tomar la palabra tanto, porque es un exabrupto. Tu deseo de saber y tu deseo de confrontar te lleva a ese exabrupto que de alguna manera pertenece al maldito individualismo. Y te lo dice un viejo bruto. Yo soy un viejo bruto no formado. Amílcar, permitile a un viejo bruto, desde la brutalidad. Te voy a hacer una filosófica y después una reflexión que no sé si me va a salir. Celebro, para Amílcar, celebro. Para Germán, por favor, quisiera estar en contacto con ustedes para que ustedes me ayuden a pensar a mí, no para que yo les aporte mucho. Me gustó mucho, en la introducción dijiste que el islamismo se salvó de la crítica kantiana. Yo te cuento, Amílcar, soy un abogado que tiene lecturas fragmentarias filosóficas permanentes, pero nada más que eso. No tengo saber académico. Y soy un militante del movimiento campesino indígena en Latinoamérica. Entonces, viste, ya está, ya me di cuenta que te diste cuenta con tus ojos. Lo de Kant me interesa que profundices un poquito porque sé que no hay tiempo, aunque yo intuyo, diría Schopenhauer, y la intuición es la primer gran idea que hay. Luego viene la lógica y la razón. Nietzsche diría algo parecido también, bueno, pero no quiero empezar a nombrar como nombran ustedes tantos autores, porque ¿sabés qué? Apabulla la conversación, la ensombrece. Terminamos una nómina interminable de autores y no decimos el pensamiento brutal que esa gente ha tenido. Yo quiero el pensamiento brutal porque es lo que necesita la humanidad. Entonces, pero ojo, Amílcar, celebro y Germán también te sumo, celebro esta presentación, pero te quiero tener de nuevo, Amílcar. Y si es posible, con las pautas que este guapo argentino te está dando. No soberbio, viste, los argentinos tenemos fama soberbia, no, de guapo, yo soy guapo nada más. Mira, lo de Kant me gustaría que lo profundices un poco, que lo intuyo. ¿Por qué decir que
apartarse o no apartarse, no dijiste apartarse, pero no haber sido subyugado por la crítica racional kantiana, le dio la posibilidad de pensar, porque si no somos todos pensadores de provincia o pensadores de la planicie. Eso, si lo desarrollamos un poco, te digo, me interesa mucho. Pero segundo, yo les pido a todos los académicos, por favor, y esto si quieren para darles un poquito de yuyo que les gusta a ustedes, Kierkegaard. Yo estoy en una desesperación. En una humanidad que el 1% de la población es dueño de la riqueza total, que estamos llenos de pobres y no hay futuro porque el mundo se está acabando. ¿De qué carajo estamos hablando? Si no hablamos de una filosofía que a su vez, la islamita, la musulmana, la árabe, la que quieras vos, nos lleve y rescatemos lo de emancipatorio que tenga y a ver cómo salvamos este puto planeta y logramos un buen vivir. Yo creo que tenemos que hacer al revés el proceso intelectual. Rescatemos todo lo que hay de líneas, porque todo el islamismo, todo estaba pensando en un pueblo también sometido. Y del pueblo no se hablan de autores. Hablemos del pueblo, Amílcar y Germán, de los pueblos. Se nos está acabando el mundo. Yo creo que cuando Aristóteles, Plotino, Demócrito, Demócrito, todos los que han mencionado, y el mundo recién, era una barbaridad, los ríos estaban puros, las montañas. Ahora se desprendió en la Antártida una parte de hielo más grande que la República Argentina. ¿Qué les parece que va a pasar con eso? Se van a usar las aguas, van a morir peces, las ciudades portuarias se van a inundar. Y nosotros no tenemos que entonces, yo creo que todo ese pensamiento universal de los grandes que pensaron, porque han sido grandes, ahí hay que estar con ellos. Pero ¿cómo hacemos nosotros? Nuestro deber es otro. Porque ellos cuando pensaban en ese mundo. Nosotros cuando lo repetimos no podemos repetirlo, tenemos que pensar en el mundo que nos toca. Entonces esa es la filosofía de la desesperación. No nos queda mucho tiempo, chicos. De esas dos reflexiones te pido que me hagas, Amílcar. La de Kant y esta última. Bueno, primero agradecerte también la pregunta. Amílcar, estamos sobre prácticamente el final nos quedan menos de 10 minutos sobre el espacio. Va a tocar abrir otra vez el espacio, ¿cierto, Oscar? Y cierto, Germán, digamos, abrir de nuevo el conversatorio, ¿cierto? Nacer alrededor de la impronta que puede tener el Islam hoy, no solamente como religión, sino como filosofía, en un mundo donde la existencia humana se ve amenazada por la misma humanidad. O sea, el existir humano hoy en día se ha vuelto tan complejo que estamos transitando de un principio del humanismo a un transhumanismo y a un no sé qué. No, ya no ni siquiera estamos en el transhumanismo y no en el poshumanismo. ¿Qué diablos? O sea, ya somos más máquinas que seres humanos, como nos hemos conocido, como nos ha conocido la historia. Y creo que allí vos estabas tocando temas de los pensadores islámicos alrededor de esos textos sobre ciencia ficción que nos abren. Lo hizo también en su vez Francis Bacon cuando era en la Nueva Atlántida de mundos que no existían en ese momento, pero que era posible pensarlos, soñarlos, intuirlos, porque ya la técnica empezaba a desarrollar ciertas condiciones para transformarlo. O sea que aquí se nos acabó el tiempo. Así es de que, por favor, Amílcar, cierra esta charla tan extraordinaria y volvamos a encontrarnos para poder seguir pensando, ¿no, Oscar? Porque ya no hay tiempo para estar. No, estoy de acuerdo. Pero Amílcar, tomar el compromiso. Germán, también está vos. Estate vos también. Pero ojo con andar pelotudeando con eso de nombrarme 10.000 autores. Eso lo hacen en un pie de página. Denme los pensamientos brutal de ellos. No, a ver, partió un elemento, voy a tomar un poco la defensa, ¿no? Es un tema que de primera dar todo el conocimiento islámico sin pasar por la ortografía, me parece a mí que tampoco tiene darle contenido. Y estoy de acuerdo, Amílcar. No te defiendas, pero estoy de acuerdo.
Y lo otro es que sí, la filosofía sale a la calle. Sí, sí sale a la calle. Y sí, la filosofía como la de Sadra sale a la calle. Porque, por ejemplo, le pongo el ejemplo más cercano que tengo acá en Irán, las protestas de las mujeres acá en Irán. Las protestas de las mujeres de pelo están la Sadra en la calle. ¿Por qué? Porque hay dos visiones de la Sadra en la calle. La visión que tiene una parte y la visión que tiene la otra parte de la Sadra. En una cuestión de un término sadriano que es la wilayat, la tutoría, que uno se usa un término místico, pero se usa ahora un término legal. Y eso ha traído las leyes que una parte de la población no está de acuerdo con ellas, en el caso de la femenina. Y entonces trae todo un discurso, es filosofía en la calle. Es filosofía en la calle, porque hay interpretación filosófica que está ahí. Uno independiente del bando que tome uno y las razones que tenga cada uno, pero es filosofía en la calle para mí. Y lo que estaba hablando con el hermano, con el Yabril, Muhammad Abel Yabril, o sea, es filosofía en la calle. La primavera árabe, mejor que eso no puede haber más filosofía en la calle. Entonces creo que sí, que la filosofía islámica sale a la calle y discute los problemas comunes de carne y hueso que hay. Sí, yo pienso. Claro, Amílcar, y creo que dentro del Sagrado Corán el problema del derecho y de los derechos, esa legislación es muy fuerte, porque es un Estado manejado por una sola ley orgánica, ¿no? Entonces yo creo que eso de la ley, de la justicia, de muchos elementos que hoy en día se discuten en Occidente, equidad, igualdad, etcétera, me imagino que allá debe haber una discusión bastante fuerte alrededor de estos temas, ¿no? Porque hay Ojo, muchas sí, cosas. ojo. Obvio, y primero que nada, yo vengo de un contexto cubano. Yo soy cubano, el contexto cubano, o no lo olviden. Y es otro contexto. ¡Viva Fidel, Amílcar! ¡Que viva Fidel! Bueno, listo. Bueno, muchas gracias a todos, Amílcar. Espero y nos vemos, Germán. Muchas gracias a todos. Germán. Pues no sabía, me imagino que, bueno, que tenemos que volvernos a encontrar para continuar con este trabajo. Un placer para mí. Un gusto, Amílcar, un gusto hermoso, la verdad. Muchas gracias, Mirá, Amílcar. Muchas gracias. un gusto. Muchas gracias. Hermoso, hermoso, hermoso. Gracias por el espacio. Y Amílcar, profe, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes, gracias, muchas gracias a Germán. todos por la... Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Germán.